Hola nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Javier Ballesteros. Yo soy parte de Próxima Comunicación desde hace más de 12 años y hoy tendré el gusto de acompañarles por la próxima hora y media, más o menos. Estoy viendo en el chat que tenemos personas de varios países, tenemos personas de Latinoamérica, también sé que estamos conectados desde otros continentes, así que muchísimas gracias a todos y todas por sacar este tiempo, por acompañarnos en esta segunda sesión de nuestra serie de webinars. Hace 2 semanas, Carla les contó un poco sobre lo que sigue diferenciando a Próxima ahora que celebramos nuestro 20 aniversario con la convicción de que debemos movernos de la sostenibilidad a la regeneración. Y nos introdujo en esta serie de webinars que justamente están impulsados por esa misma vocación, por movernos, por ir más allá. En ese primer encuentro, al que titulamos ¿Por qué la sostenibilidad ya no alcanza?, analizamos el contexto actual caracterizado por la crisis climática, la desigualdad, la desconfianza en las instituciones y una ciudadanía cada vez más consciente de la necesidad de cambios reales. Si alguno o alguna de ustedes no pudo acompañarnos o quieren repasar ese primer webinar, está disponible en nuestro canal de YouTube. Nada más tienen que buscar Próxima Comunicación y ahí es el último video que tenemos subido. Ese día, con la moderación de Carla y la participación de la periodista Michelle Soto y de los profesionales Ana Arce y David Alfaro en sus áreas de trabajo relacionados con sostenibilidad y con finanzas sostenibles, también conversamos sobre cómo las empresas pueden enfrentar este contexto y generar valor social, económico y ambiental desde la coherencia y en apego a la realidad. Y aquí me gustaría hacer una primera pausa porque ese apego a la realidad creo que es algo de lo que nosotros queremos eh, empezar a cuestionarnos más, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todos somos parte de un sistema que a su vez configura la forma en la que abordamos la realidad. De alguna manera se dice que el mundo depende de los lentes con los que se miren, o quienes trabajan más en profundidad de investigación y de análisis dicen que depende de las categorías con las cuales se aborde el sujeto de estudio, pues así podremos comprenderlo. Y hay que hacer un cambio también entonces sistémico para poder entender cuál es la realidad a la que nos estamos refiriendo y cambiar o desacoplarnos de lo que ha sido hasta ahora la normalidad. En ese contexto retador, las organizaciones que asumen un rol activo en la regeneración poseen un valor agregado. Nos referimos a aquellas que restauran, redistribuyen y transforman. Por supuesto que liderar con el ejemplo y demostrar con hechos más que con palabras es fundamental, pero de la misma manera lo es la comunicación. Cuando estaba en la universidad me decían, hay que hacer bien las cosas, hay que hacerlas bien siempre y hay que comunicarlas constantemente. Por eso hemos titulado en esta segunda sesión del webinar, cómo comunicar para la regeneración. Hoy queremos continuar la conversación sobre los límites de la sostenibilidad y el poder de las nuevas narrativas, es decir, sobre cómo las empresas deben transformar sus narrativas, sus reportes e incluso su cultura organizacional para alinearse con un enfoque de adaptación y regeneración. Con el apoyo de Martín Calisto Friand, que ya está aquí con nosotros, y de Carolina Sánchez Naranjo, que se unirá en unos minutos a esta sesión, y a quienes presentaré en mayor detalle más adelante, analizaremos desafíos comunes, buenas prácticas y el rol clave de la comunicación responsable en la transición hacia futuros verdaderamente regenerativos. Hoy es 29 de julio. Hace solo 5 días pasamos el que se considera como el día del sobregiro para 2025. Es decir, ya hemos tomado del planeta más de lo que la biosfera es capaz de regenerar en un año. Hemos excedido la biocapacidad total y estamos viviendo en déficit, tomando recursos de las futuras generaciones. Algunos de los que estamos aquí, yo me incluyo, tenemos hijos pequeños y hace un par de semanas estaba en una charla y decían, bueno, piensen en alguien joven, una persona cercana a ustedes, un hijo, un sobrino, una hija, una sobrina, y piensen cuántos años va a tener en el 2050 y piensen cómo va a ser el mundo que se va a encontrar en el 2050. Y cuando uno pone cara a esas futuras generaciones, es mucho más fuerte el impacto y por otro lado también el impulso para hacer esto que queremos hacer, para ir más allá
de la sostenibilidad para comprometernos con un cambio de sistema en la línea de la regeneración. Además, si todo el mundo explotara el planeta como lo hace Costa Rica, se calcula que el día del sobregiro habría sido hace 8 días, o sea, 3 días antes de lo que realmente fue. Y eso quiere decir que tenemos mucho trabajo por delante para probablemente la mayoría de las personas que nos están acompañando y que puedan estarse conectando desde Costa Rica. Otra forma de verlo también es que con todas las riquezas naturales de nuestro país y las cosas buenas que nos hacen sentir orgullo, si a Costa Rica se le compara solo versus su propia biocapacidad, como que si estuviéramos en un mundo lejos de todos y donde nada nos afectara, solo lo que nosotros hacemos en Costa Rica, la fecha de agotamiento de los recursos atrasa apenas hasta el 8 de agosto, o sea, en una semana y media. Este es otro buen ejemplo de por qué todos y todas tenemos que interesarnos e involucrarnos ante la situación actual. No hay esencial Costa Rica que aguante. En síntesis, la premisa de estos encuentros es que la sostenibilidad no alcanza, ya que en este momento, por definición, no somos sociedades sostenibles. Y si no avanzamos hacia un cambio sistémico, el concepto solamente seguirá siendo utilizado como una forma de promover más negocios, en última instancia parecidos al business as usual, pero con el apellido verde o de desarrollo sostenible. En ese sentido, una transición circular justa y sostenible, alineada con la propuesta del decrecimiento, puede ofrecer un sólido enfoque de la sostenibilidad a la regeneración que reconozca los límites de la biosfera y abarque las complejas transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas necesarias para que la humanidad viva en armonía con los ciclos naturales de la Tierra. Con esto último estoy entre parafraseando y citando a nuestro primer invitado de esta sesión. Martín Calisto es investigador en políticas públicas, economía circular y de crecimiento. Tiene formación interdisciplinaria en estudios del desarrollo, ecología política, gobernanza ambiental y planificación urbana. Durante la última década ha trabajado en diversidad de proyectos sobre sostenibilidad y economía circular en África, Europa, Oceanía, Norte y Sudamérica. Actualmente está enfocado en economía y sociedad circular, de crecimiento, discurso ambiental y análisis de políticas, entre otros abordajes relacionados. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Quisiera, es un placer y un honor estar aquí con ustedes. muchísimas gracias. Quisiera que empecemos esta conversación contigo hablándonos de qué es la economía circular y por qué podemos afirmar que ofrece un sólido enfoque de sostenibilidad en relación con la crisis socioambiental que atravesamos. Bueno, pues una vez más, muchas gracias. Una pregunta amplia y bastante compleja en realidad, entonces voy a tratar de hacerle honor. Em, y primero le ruego me disculpen si a veces uso anglicismos o términos en inglés, ya que estoy acostumbrado a trabajar bastante en ese idioma y que no he trabajado en español. Bueno, lo hago de vez en cuando, pero no mucho, aunque soy de Ecuador. Em, entonces, disculpen, como ya voy unos 8 años en Europa, todo en inglés. Pero bueno, yendo a la pregunta. Yo creo que primero hay que pensar qué es la economía circular o imaginarse que la economía circular puede ser vista de forma distinta por diferentes personas y diferentes actores o instituciones. Yo creo que la economía circular no es algo que todos vemos de la misma manera y seguramente si pregunto a todos los participantes aquí qué es la economía circular, tendríamos, ya somos 65 aquí, tendríamos 65 respuestas bastante distintas. Eh, y está bien, porque es un concepto en construcción, es un concepto relativamente nuevo, por lo menos nuevo en la formulación en la que lo usamos ahorita. En fin, es un concepto que sigue desarrollándose y se debería seguir desarrollando y debería seguir como siendo cuestionado y modificado y mejorado. En cualquier caso, yo creo que podemos dividir ciertas formas de ver la circularidad y para no meterme en todos los detalles de las potenciales formas, por lo menos podemos pensar en dos formas distintas, claves. Eh, una que se enfoca en utilizar la economía circular como una avenida para el crecimiento económico y la ecoeficiencia, la eficiencia en nuestro uso de recursos naturales
para la competitividad económica y esencialmente una forma de generar nuevos productos. Una avenida para que el capital pueda encontrar en los desechos o en la reparación o en el refurbishing, remanufacturing, entre otros como Rs de la economía circular, formas para crecer, ¿no? La industria, la economía, etcétera. Y esta forma de economía circular, que yo como podría llamarle tecnocentrista, porque se enfoca mucho en nuevas tecnologías que nos permiten, por ende, tener mayor efectividad en nuestro uso de recursos, pero también que solo se usan cuando también generan crecimiento económico. Entonces, esta es una forma. Y una otra forma es una economía circular que podríamos llamar como decreciente, en el sentido de que toma los principios y las ideas del decrecimiento como ideología y por ende se enfoca sobre todo en reducir impacto ambiental, reducir de forma también decolonial y justa y sustentable y socialmente inclusiva los impactos que tenemos sobre la Tierra. Eso quiere decir redistribuir los recursos desde, por ejemplo, usos no sustentables de pocos millonarios que utilizan muchos recursos para tener jet privados o sus propios botes para usos sociales que tienen más sentido, considerando los límites del planeta y la cantidad de usos y necesidades sociales que todavía quedan insatisfechas, por ejemplo, construyendo trenes, generando hospitales, escuelas y etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo utilizar ciertos recursos limitados del planeta para las necesidades básicas de todos que para las infinitas eh, como egos esencialmente de millonarios o de una cierta parte de la población. Y este segundo enfoque de creciente creo que es un enfoque que está enmarcado dentro de la sustentabilidad. Pero una vez más, la sustentabilidad también es una palabra que puede ser cuestionada, que tiene muchas definiciones pero sí creo que si se quiere ser honesto con qué es sustentable, quiere decir vivir en armonía con los ciclos naturales del planeta y permitir a todos los seres humanos de tener una vida digna dentro de los límites planetarios, pues entonces, si eso es la sustentabilidad, yo creo que o sea, es obvio que viendo los datos, viendo las trayectorias ahora que tenemos en términos de uso de recursos, y de lo que nos queda, la única opción es una en la que redistribuimos ampliamente y por ende decrecemos ciertos consumos innecesarios de ciertas partes de la población para permitir al resto de la humanidad de tener una vida digna. Y cualquier otra opción termina siendo una forma colonial, tecnocéntrica, de imponer una ideología que al final solo va a permitir ser sustentable o circular para pocos, pero va a replicar los mismos patrones de desigualdad, de opresión, de extracción para el resto de la humanidad. Gracias, Martín. Has estado trabajando y es un tema que nos gustaría también traer ahora para aterrizar un poco esto en un caso concreto, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, la crisis que se ha denominado así por contaminación por plásticos y que en diferentes niveles se está tratando de abordar, ¿verdad? Se busca negociar tratados internacionales para reducirla. Las empresas que están tal vez más cercanas a esos impactos por contaminación por plásticos están cuando tienen dentro de sus estrategias de sostenibilidad o de responsabilidad extendida o como se le quiera llamar, economía circular también, pues un abordaje más ambicioso, pero de todas maneras los acuerdos no llegan muy lejos. ¿Cómo se puede aplicar la economía circular al caso de los plásticos? Estás en mute, Martín. Gracias, disculpen. Sí, gracias por tu pregunta. A ver, yo estudié bastante el tema de los plásticos y creo que es un tema que me parece fascinante porque hay que, hay que ver, los plásticos son material, ¿no? Como cualquier otro. Bueno, aunque tiene sus implicaciones, pero todos los materiales tienen sus implicaciones. Y
Mi investigación lo que ha eh, querido encontrar es por qué estamos sobreproduciendo y sobreusando ciertos plásticos. Y es obvio que hay una sobreproducción y un sobreuso de plásticos que causa impactos en nuestra salud, pero también obviamente en los ecosistemas y la salud del planeta. Ahora, no es lo que hemos visto es que hay tres grandes razones por nuestro sobreconsumo de plásticos. Y esencialmente todas estas tres están enfocadas en el hecho que le estamos usando este producto que es bastante duradero, bastante útil, bastante flexible en sus varias operaciones y varias como potenciales usos, como un vehículo para el capitalismo de consumo masivo, quiere decir, y por eso quiero decir, para crear cosas que se van a botar casi enseguida. El plástico de uso único o para crear productos muy poco duraderos. Y bueno, en esto enfoquémonos un poco en el packaging, que es de largo el uso más común del plástico. Y el uso más problemático también, porque el packaging se usa una vez y de ahí se bota. Y lo cual es una barbaridad para un producto tan duradero como el plástico, ya que una vez botado va a quedar al infinito en el medio ambiente, no va a tener forma de degradarse. Entonces, ¿por qué usamos tanto plástico en el packaging? Pues por tres razones. Uno, tenemos cadenas mundiales globalizadas de alimentación. Eh, la mayoría del plástico para el packaging Me parece que estamos perdiendo a Martín, ¿verdad? ¿O soy yo el que perdió la conexión? Sí, no lo es escuchamos. Es Martín. Ok. No, no se escucha Pa- nada. y Martín, cuando se transporta alimento, perdona, sobre todo pe- pe- per- perdimos tu conexión hace alimentos como que medio pueden dañar minuto. muy rápidamente, pues se necesita plástico. Entonces, tener cadenas muy grandes de alimentos, sobre todo para productos. Martín, ¿nos escuchas? Te perdimos la fluidez hace más o menos un minuto. Si quieres, tal vez puedes quitar tu cámara, si La es que podemos, eso perdón, Javi, ayuda. podemos apagarla desde el control, apagar el video de Martín, tal vez. Vamos Eh, a ver si eso funciona. Martín, ¿nos escuchas? Vamos a dar un momento a ver si puede recuperar la conexión. Disculpen, creo que se fue desconectado mi internet. Estoy de regreso. Sí, ya te vemos bien, nítido y fluido. Ibas a Ya, empezar a hablar sobre cómo el plástico se ha convertido, digamos, en la otra cara de la moneda de esta industria global de la sí, alimentación, con cadenas globales, pues, y entonces todo lo que dijiste después lo perdimos. ya, disculpen. Bueno, entonces, resumamos un poco, porque mil disculpas por la pérdida de conexión. Creo que estaba jugando mi bebé en la sala y creo que topó algo y se desconectó el cable o algo así. Bueno, la realidad, sí. Entonces, ¿por qué consumimos demasiado plástico? En general, esencialmente, para resumirlo, es productos hiperprocesados que viajan el mundo para llegar a nuestros platos. ¿Qué quiero decir por eso? Salsas de tomate con tomates que vienen de cualquier lugar, con azúcar de otro lado y que después tienen que ser en un proceso industrial creados y empaquetados y obviamente ahí el plástico es genial porque es barato y después vendidos en un supermercado. Entonces el supermercado va mano a mano con los productos hiperprocesados, ¿no? Entonces, y muy a menudo esto es una pizza congelada, por ejemplo, donde cada ingrediente viene de un rincón del mundo, pero hasta si no vienen de un rincón del mundo, hasta si los ingredientes son locales, igual ahí el problema es que es un producto hiperprocesado que tiene que ser empaquetado.
Si uno va y hace su propia pizza o hace su propio arroz con lentejas o lo que sea, no necesitas packaging. Vas al mercado y compras cada producto aparte y no hay packaging de por medio. Aparte la bolsa con la que llegaste allá y unas pequeñas cosas. Entonces todo lo que es la producción de productos hiperprocesados que uno puede consumir rápidamente, meter en el microondas rápido, eso es lo que fomenta y crea este consumo incesante de plástico. Y por eso los países más desarrollados, donde más gente coma más comida procesada, pues tiene más consumo de plástico. Y esa comida procesada no solo está matando el planeta, nos está matando a nosotros, ya que cada uno de estos productos son productos chatarra, que Inteligente. sean galletas o Comida. cosas llenas de azúcar y de sal, esencialmente, y de grasas, obviamente. Pero entonces, ¿cómo ir más allá de esto? Sí, es obvio que esto implica como, en primero, recuestionar por qué lo hacemos, porque no tenemos tiempo, porque estamos los dos trabajando, dos personas trabajando en casa, no tienen tiempo de cocinar todos los días, o a veces sí, pero es complicado y la vida es difícil, entonces se pide comida al final del día porque estamos cansados, o se pone algo rápido en el microondas, o se coge una pizza congelada, yo qué sé. Esto es una causa de un cierto modo de producción capitalista hiperproductivista, en donde nuestras vidas se miden por cuánto podemos producir a cada instante, a cada minuto, y ya no tenemos tiempo de hacer cosas simples como crear nuestra comida para nuestra gente, ¿no? Para nuestros queridos, para nuestras comunidades. Entonces, nosotros lo que promovemos como un enfoque circular realmente decreciente de un sistema alimentario, porque vas más allá de solo el plástico, es por qué usamos el plástico, es para un sistema alimenticio es completamente industrializado, con productos hiperprocesados, etcétera. ¿Cómo hacemos algo distinto? Pues es un sistema localizado, con productos locales, de estación, en vez de tener supermercados con un montón de productos en packaging súper llamativos para que los consumas, pues serían mercados locales en donde agricultores locales te venden sus propios productos de forma sustentable. Tendríamos también autoproducción en la medida de lo posible. Tendríamos más tiempo libre, mucho más tiempo libre, horas de trabajo menores, quizás más horas de vacaciones, más compartido el tiempo de laboral, para tener el tiempo también de cocinar y de hacer comida sana para, para nuestras familias. Y todo eso implica una transformación de cómo vemos, obviamente, como la alimentación, pero también el sistema, ¿no? Y va mucho más allá del enfoque clásico, que es reciclemos. Reciclemos y reciclemos, que en fondo sí, es útil, pero es que el plástico no se recicla tan bien. Y el reciclaje tiene impactos. Y almacenar todos esos plásticos, recogerlos, triturarlos, tiene su impacto, siempre hay pérdidas, siempre hay problemáticas, entonces realmente lo mejor que podemos decir es reducir y el gran problema es que en todas estas charlas internacionales sobre el plástico, pues no se habla de eso, de reducir, o se habla pero muy poco y no se habla de por qué usamos tanto plástico en un primer lugar, que es un sistema económico que depende del plástico como un vehículo para venderte chatarra, comida chatarra esencialmente, hiperprocesada, hiperindustrializada, y prevenir que puedas comer tú realmente comida sana y local. Bueno, perdón, respuesta larga y además con problemas técnicos. Espero que tenga sentido lo que he dicho. No, no te preocupes, muchísimas gracias porque, de hecho, mi siguiente pregunta era, o sea, justamente, ¿por qué es importante tener un enfoque sistémico al implementar estas soluciones como la circularidad? Y creo que ya te adelantaste hablando de cómo muy, digamos, ejemplificante cómo empezamos hablando de los plásticos, pero terminamos hablando de la industria alimentaria, ¿verdad? Y al fin y al cabo, toda la crisis de contaminación por plásticos y en general las múltiples, digamos, fuentes de contaminación que están afectando a la biosfera, junto con toda la industria alimentaria y todo lo que tiene que ver con la dieta, ¿verdad? Más obviamente la masiva extinción de especies y los problemas de la biodiversidad son tres de los grandes ejes que nos están presionando en esta línea hacia la insostenibilidad crónica que tenemos en el mundo actual, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy, muy claro esa relación
o más bien, como ejemplo de esta necesidad de avanzar en una conversación sistémica, cómo conectamos el tema de los plásticos con lo de la alimentación. No sé si quisieras agregar un poco en general, ya no hablando de estas dos industrias, sino cómo entonces o por qué es tan importante tener este enfoque sistémico al hablar de soluciones como la circularidad y también agregaría yo la importancia de tener entonces esa precisión conceptual que tú estás haciendo, ¿verdad? De ponerle un apellido. Bueno, no es solamente la economía circular, es una economía circular con un enfoque decreciente o con una orientación hacia el decrecimiento. Entonces, un poco si quisieras tal vez complementar con eso antes de dar paso también a algunas preguntas que hay por acá en el chat y luego pasar también a la conversación con Carolina. Claro, con mucho gusto, muchas gracias. Sí, o sea, es obvio que una cosa que es clara es que cambiar de tipo de packaging no va a cambiar nada. O sea, en el sentido de que el plástico, en efecto, en realidad, es uno de las opciones con menos impacto ambiental. Si lo cambias por cartón o por muchas otras formas de bioplástico, depende de cuáles, bueno, siempre hay como, hay que ver los detalles, ¿no? Hay que ver los análisis de ciclo de vida y etcétera. Y cuando lo haces, pues te das cuenta, bueno, el plástico, la material no es el problema es el consumo de packaging a uso único. Y entonces eso es como, obviamente lo que nos obliga a tener un enfoque sistémico, porque cuando quieres reducir el consumo realmente, el primer R de todas las listas de R, así sean 37 Rs o 10 Rs o 3 Rs, el primero siempre va a ser el mismo, reducir. Pero ese reducir abre una caja de Pandora de como implicaciones sistémicas, siempre, siempre. Como nuestro sistema económico capitalista se ve obligado de crecer, sin crecimiento no sabe operar y no puede operar, nos implica como reconsiderar todo el sistema. Bueno, y ahorita como dejé unas pautas para reconsiderar el sistema de cómo nos alimentamos, pero lo mismo al final se tiene que hacer para todos los otros sectores y pensar en cómo hacer todo sin necesidad de empresas hiperindustrializadas y un modo de consumo tan abusivo que no nos hace bien, que no nos hace bien y que se nos da la ilusión que esa es la felicidad. Pero lo sabemos, y hay mucha investigación que sabe que a partir de un cierto nivel de PIB per cápita ya no tenemos más bienestar, y es más, incluso podemos ver retrocesos en calidad de vida con demasiado crecimiento. Y eso es lo que se ve en Estados Unidos. Por ejemplo, ahora hay retrocesos en calidad de vida en Estados Unidos, a pesar de que una, o sea, que están creciendo cada año más. Pero ya no es un crecimiento positivo. Entonces, hay que como completamente repensar nuestros sistemas, nuestros indicadores, qué es lo que queremos como sociedad, a dónde queremos ir. Y obviamente eso implica repensar la manera en la que operan nuestras industrias esencialmente. El hecho de que la industria sea propiedad privada, esencialmente, para ponerlo en su más simple forma, esa es nuestra mayor problemática en términos del crecimiento. O sea, eso nos obliga. O sea, el hecho de que cada compañía sea privada y tenga que competir en un mercado y que esté financiarizada, quiere decir que sus propietarios no son ni los que trabajan en ellos, sino que están en un sistema financiero en donde tienen que crecer para sus accionistas. Entonces, los que son dueños de las empresas no son los trabajadores, sino los accionistas. Eso obliga a que las empresas crezcan porque tienen que crecer en el mercado de valores, ¿no? En la bolsa. Se tiene que cerrar, o sea, no puede haber un mundo sustentable, un sistema sustentable mientras las empresas estén en las bolsas. Es así de simple. Mientras tengamos bolsas abiertas, en donde se pueda comprar una empresa sin trabajar en ella, vamos a estar obligados a crecer. Y las empresas van a estar obligadas a crecer, si no, se derrumban. Pero si ves una pequeña pizzería local o el pequeño agricultor local, él no tiene que crecer. Él mientras vende X cantidad para recoger sus costos y pagar sus salarios, está bien. Todo eso, el problema ahí son compañías financiarizadas,
públicas donde puede, donde el que trabaja puede no, o sea, el que es propietario puede no trabajar en ella. Entonces, disculpa, me metí en términos de propiedad privada de los bienes de producción, obviamente, pero es que es la base, es el centro, es el corazón del problema. Y tenemos muchos enfoques comunistas, anarquistas, socialistas que nos permiten imaginar otras formas de propiedad de los bienes de producción. Y no hay que ir muy lejos, como digo, la pizzería de aquí al lado de la esquina o muchos de los pequeños y medianos productores no son capitalistas en ese sentido porque o sea, la gente que los posee trabaja en ellos, en efecto, y no están financiarizados en la bolsa. Entonces, yo creo que eso es algo al que tenemos que trabajar y obviamente tenemos que ir hacia cooperativas de producción en la medida de lo posible, sobre todo cuando ya hay más de 10 empleados. Creo que debemos siempre apuntar a hacer cooperativas y también cooperativas comunitarias, que son otras formas de producción bien interesantes y obviamente propiedad estatal también puede ser, o sea, se ha visto que es una forma muy útil, sobre todo para bienes de uso común y social, como por ejemplo el sistema de salud pública o el sistema de educación pública. Ahí como obviamente la propiedad estatal tiene mucho sentido porque asegura un nivel equitativo a todo el mundo y lo mismo se puede pensar obviamente para otros bienes que son útiles para todos, como obviamente el agua potable, la electricidad, bueno, que muchos países sí son públicos, pero en otros no, y vemos las grandes diferencias de eficiencia y de sustentabilidad y de equidad en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces me metí espero que logré más o menos apuntar a lo que iba tu pregunta y sí, no dudes en pedir clarificaciones. Muchas gracias, Martín. Bueno, ya por acá está Caro, entonces creo que también podemos dejar las preguntas y los comentarios que están dirigidos a ti para el final. A mí nada más me gustaría hacer un comentario previo y es que nosotros en Próxima siempre hemos dicho, ¿verdad?, que somos una agencia de comunicación y RP y que aunque RP es relaciones públicas, nosotros procuramos verlo como relaciones con personas. Y ahí, al mezclar esto con todo el enfoque de la regeneración, entonces también nos tenemos que plantear regenerar las relaciones humanas, que pasa también por regenerar las relaciones laborales. Y es un poco lo que estás mencionando ahora, ¿verdad? Con todos estos modelos cooperativos o de la economía social, para poder realmente integrar en la esencia de las organizaciones y ya no hablar de las organizaciones como un ente cualquiera, sino que están organizando a grupos humanos con diferentes objetivos de una manera más equitativa, donde se pueda escalar. Entonces, ahí sí un enfoque de economía circular, de economía decreciente, donde podamos desacoplarnos, digamos, de todo esto. Y un poco también relacionado con el tema de este webinar es que si queremos comunicar esto, o más bien, no es que si queremos, es que tenemos que comunicar esto porque lo que está sucediendo es que vivimos en una narrativa permanente prácticamente, que es la historia de ir a más, ¿verdad? The story of more. Y entonces es muy difícil que si estamos permanentemente inmersos en este sistema, como les decía al inicio, o sea, si nuestros lentes de por sí están definidos por el sistema y son esta historia de ir a más siempre, no podemos descubrir otra mejor historia. Em, o por lo menos no descubrirla de manera masiva, o sea, de generar digamos, un impacto, un mainstream que esté en esa mejor historia, en esa nueva historia que nos permita construir estas otras posibilidades que se están imaginando ya, pero que todavía están digamos, casi que en etapa piloto, ¿verdad? Y también, em, el otro llamado, y ya vamos a pasar con Caro, es no solo esforzarnos por esa ruta de la comunicación, sino también saber que es una maratón. O sea, en el punto en el que estamos ahora no vamos a ver los cambios ya, ¿verdad? O sea, para poder llegar a este tipping point, a este punto de inflexión positivo, a diferencia de todos los puntos de inflexión negativos, que ya estamos tal vez familiarizados con lo que está pasando en la emergencia climática, em, tenemos que seguirnos sumando hasta que lleguemos efectivamente a esa masa crítica que va a volcar la balanza en la otra dirección y que va a obligar a las organizaciones, a las empresas, a los gobiernos,
y a toda la sociedad civil a ponerse de cara a esta nueva historia y dejar de lado la historia que nos ha, digamos, traído hasta acá con cosas, por supuesto, que podemos reconocer positivas, pero que está agotado el modelo en este punto en el que nos encontramos actualmente. Entonces, te agradezco mucho, Martín, por tu exposición. Y bueno, muchísimas gracias también a Carolina, que ya está aquí acompañándonos. Carolina es especialista en comunicación con enfoque en proyectos de sostenibilidad y energía y con experiencia tanto desde el sector privado como el sector público y la sociedad civil. Junto con el equipo de la Fundación Quantum en Costa Rica, coordinan el movimiento Costa Rica Libre de Perforación, donde más de 200 empresas y organizaciones costarricenses promueven legislación que declara el país libre de exploración y explotación de hidrocarburos. Además, la Fundación Quantum coordina la red del Gran Caribe Libre de Fósiles, donde 28 organizaciones de 12 países del Caribe trabajan contra la proliferación de la industria en la región. Y también tengo el gusto de haber compartido con Carolina en el espacio laboral, así que estoy seguro que nos va a compartir información muy relevante. Caro, buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Javi, y muy contenta de estar acá compartiendo con tanta gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Estábamos mencionando, tal vez llegaste a escuchar un poco de ese desacople que es necesario, ¿verdad? Entonces, desacoplar la economía actual de las emisiones aunque lo podamos traer a la conversación en estos entornos, es una tarea que no podemos obviamente darnos por vencidos y decir que es imposible, pero sí tenemos que reconocer que es muy compleja, que aún no tenemos soluciones escalables y que en el corto plazo es prácticamente una posibilidad remota, o sea, no coincide ese plazo corto y la urgencia que tenemos con la realidad, la materialidad de estas soluciones desacoplando la economía actual de las emisiones. Entonces, el asunto va más allá de lo técnico y lo económico y es también geopolítico. ¿Qué lectura hacen desde las organizaciones que buscan una reducción en el uso de fósiles sobre esta situación? Muchas gracias, Javi. Sí, definitivamente el tema de descarbonizar nuestra economía es algo que se siente gigante, como un monstruo gigante, como algo que sabemos que tenemos que hacerlo si queremos tratar de mantener este planeta para las nuevas generaciones y que puedan vivir bien en él. No, de eso ya no hay duda necesariamente, pero aún así va muy lento el proceso en general a nivel mundial. Sin embargo, a nivel técnico y económico es súper importante entender que ya no hay vuelta atrás. El mundo se va a descarbonizar y los combustibles fósiles van en caída. Así estemos de acuerdo o no, o estén de acuerdo los gobiernos y las empresas detrás de estos temas. Hay varios puntos muy específicos sobre lo que está pasando a nivel técnico y económico que ya son muy claros en ese camino. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía nos dice que la demanda, que el pico de la demanda de petróleo, gas y carbón va a alcanzar su punto máximo antes del 2030. O sea, la demanda después, en los próximos años, ya va a empezar a caer. Pero además, el 90% de los nuevos proyectos de energías renovables son ahora más baratos que cualquier alternativa fósil de ese tipo, mismo tipo de generación de energía o de electricidad. O sea, las energías renovables igual van avanzando, se han eh, abaratado increíblemente en los últimos años. Y hay más inversión en el año pasado se invirtió 2 billones de dólares en energía limpia contra 800.000 millones, perdón, que son 800.000 millones más que en combustibles fósiles. O sea, el mundo está invirtiendo en renovables exponencialmente en este momento. Pero también la misma Agencia Internacional de Energía nos advierte que primero que nada, que la infraestructura fósil que ya existe, o sea, todas las plantas de exploración, de explotación, de transporte, de licuefacción, toda la infraestructura que ya existe alrededor de los fósiles, que son carbón, gas fósil y petróleo, eh, ya generan suficientes emisiones para que nos pasemos del 1.5. O sea, lo que ya existe ya nos está llevando a un tema de calentamiento invivible en unos años. Entonces, la Agencia Internacional de Energía igual nos dice, no pueden haber nuevas exploraciones, no pueden haber nuevos proyectos porque ya estamos en el límite, pero además no se necesitan nuevos proyectos. Con todas las reservas actuales probadas, o sea, las reservas que ya se saben que existen, que ya se saben cuánto tienen,
y que ya están en proceso o que ya son explotadas o están en proceso de ser explotadas, tenemos combustibles fósiles para los próximos 50 años. O sea, los combustibles fósiles no se van a acabar en 2, en 5 años. Tenemos 50 años, pero eso solo para demostrar que no es que tampoco que necesitamos que nuevos países saquen petróleo para tener más energía, que lo que tenemos es que trabajar lo que ya está desarrollado y empezar a transicionar el resto. Pero después también hay, obviamente, muchísimas tensiones geopolíticas detrás de por qué eso no está pasando. Más allá de que lo técnico y lo económico dice que así ahí vamos, pues hay un montón de temas geopolíticos como el hecho de que China domina la cadena de suministros de tecnología limpia y pues ya hemos visto claramente cómo ahorita esa es la guerra de Estados Unidos por tener por una dependencia energética, por no depender energéticamente de otros países y pues todo esto está generando mucha tensión. Obviamente las guerras, especialmente entre Rusia y Ucrania, ha hecho un gran impacto en el tema, especialmente del gas fósil, como en el caso de República Dominicana, que ellos hacen muchísima generación de electricidad a través de gas fósil e incluso transformaron su flotilla de transporte a gas fósil. Pero con la guerra en Ucrania se vieron sin suficiente suministro, subió los precios de electricidad y los precios del transporte exponencialmente. Entonces, pues todo eso también está generando presiones en el tema de la energía y de la electricidad a nivel mundial. Hay una presión muy grande en este momento por el control de los recursos críticos de la renovabilidad, como el litio, el cobalto y las tierras raras, que eso está generando una presión en muchísimos países. Ahora viene la exploración en aguas profundas de esos minerales, pero además todo eso son nuevas, siguen siendo formas extractivas y colonialistas de ver la energía a nivel mundial o el proceso detrás de estos minerales críticos sigue las mismas dinámicas de crecimiento exponencial, ¿verdad? Y de la dominación entre los países desarrollados o con capacidades económicas y los que no estamos necesariamente en ese mismo lugar. Y pues obviamente el lobby de las industrias petroleras es gigantesco, es mucho más profundo de lo que la mayoría de nosotros nos imaginamos, no solo en los espacios multilaterales internacionales, sino que también directamente en los países y en las asambleas legislativas o congresos de los países, especialmente de la región del Caribe y de Latinoamérica, donde hay una presión actual muy grande por expandir el mercado de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué dice la sociedad civil ante esto? Pues la mayoría de las organizaciones, especialmente en Latinoamérica, estamos hablando de transición energética justa y lo que se está pidiendo es que se haga, pues yo creo que todos hemos escuchado el tema de transición energética y la mayoría tal vez relacionamos transición energética con pasar de combustibles fósiles a energías renovables, pero en realidad la transición energética justa es mucho más amplio que eso. Esto pasa por una idea de transformar el sistema energético actual, que incluye todos los tipos de energía, no solo la electricidad. Entonces también entra el talón de Aquiles latinoamericano, que es el transporte, que es la razón principal por la que no terminamos o por la que estamos todavía muy lejos de realmente descarbonizar nuestra región. Pero igual, como les decía, en la región se plantea esto de que sea justa, de que se mueva este sistema energético actual hacia un sistema más democrático, que esté territorialmente situado, que sea plural. Incluso se habla de una transición inclusiva y sostenible que se base en 5 pilares: en el acceso universal, en el aumento de renovables, en la eficiencia energética, que lamentablemente no hablamos suficiente del tema, en la integración regional y en la resiliencia ante las crisis climáticas. Entonces, la sociedad civil, de nuevo, especialmente en Latinoamérica, donde se ha hecho mucho proceso de entender y de cómo se vive y se come la energía o los procesos de transición energética en nuestros territorios, se han desarrollado como estas ideas de que hacia ahí tenemos que avanzar hacia estos nuevos modelos
energéticos. Esto incluye, se liga directamente la transición energética justa, que la verán en muchos lugares como TEJ, o así lo están moviendo muchísimas de las organizaciones de sociedad civil de la región. También obedece, o el planteamiento de este cambio obedece a trabajar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo, pues obviamente el de energía, el ODS 7 de energía asequible y no contaminante, en el cual se pide que se reduzca la pobreza energética, pero sobre todo que se democratice el control sobre los sistemas energéticos. Creo que en eso es algo que es muy importante que hagamos conciencia. La mayoría de las personas en Costa Rica, pero en toda la región también, no tienen o no tenemos conciencia de o de dónde viene nuestra energía o nuestra electricidad, de cómo la consumimos, de qué implica esa producción, de qué consumimos, cuándo, para qué, si estamos siendo eficientes o no estamos siendo eficientes. Es un proceso de sensibilización y de educación del consumidor energético, que no ha ido suficientemente rápido como para que seamos suficientes desde la sociedad civil los que estemos exigiendo este cambio. Tal vez muchos sabemos si nos salió más cara la electricidad o no, o si nos están hablando de riesgos de un apagón o no, pero detrás de eso hay un sistema muy complejo y muy grande del que tradicionalmente ni las empresas, ni los territorios, ni las comunidades somos parte de, o tomamos decisión o tenemos alguna incidencia sobre las estrategias y decisiones que se toman alrededor de los sistemas energéticos de nuestros países. El tema de una transición energética justa también pasa por el ODS 8 del trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, también significa que transicionar energéticamente implican de manera justa, implica no dejar a nadie atrás. En Costa Rica tal vez no tenemos muchas personas que trabajen en el sector de los combustibles fósiles, excepto en la parte de transporte y en la distribución per se pues de la gasolina y el diésel, por ejemplo. Pero en general en Latinoamérica sí hay otros productores de combustibles fósiles, donde la idea es que también estos trabajadores puedan transicionar y se planteen opciones para que también quienes dependen del trabajo alrededor de los combustibles fósiles encuentren nuevas opciones en estos nuevos modelos descarbonizados o nuevos modelos de energía. Eso también pasa por unos cambios muy importantes que tienen que suceder dentro de nuestros países para poder transicionar energéticamente, principalmente a nivel fiscal y de impuestos, por ejemplo. Eso es una discusión que no se está teniendo suficiente y que es indispensable, donde, por ejemplo, en Costa Rica, en el caso específico de Costa Rica, hay que tener una conversación sobre el impuesto a los combustibles y cómo podemos ir dejando atrás los combustibles fósiles sin que eso haga un hueco financiero a las diferentes cosas a las que apoya ese impuesto. Entonces esto también pasa, esta transición energética justa no solo pasa por el trabajo detrás, por la tecnología detrás, sino también por toda la parte fiscal y tributaria que hay alrededor de los combustibles fósiles y que se necesita mucho trabajo en ese sentido. Una cosa muy importante, más o menos ya lo mencioné, pero sigue siendo importante recalcarlo, es que se habla de una gobernanza participativa. O sea, la transición energética justa tiene que llevarnos a sistemas energéticos de gobernanza participativa, donde haya siempre transparencia, pero también un buen diálogo entre los gobiernos, entre la sociedad civil y entre el sector privado. Y si ven, en Costa Rica tradicionalmente la conversación se da entre las instituciones y las empresas que están en el sector, pero pocas veces participamos como consumidores energéticos, la sociedad civil, y todos dependemos y todos consumimos energía y electricidad en el país, así que también es importante que seamos parte de esa gobernanza compartida de los nuevos modelos energéticos hacia los que tenemos que migrar. Y por último, es muy importante también que en Latinoamérica la transición energética justa también pasa por tener claro
que no podemos volver a caer en un nuevo modelo de extractivismo bajo la idea de extractivismo verde o renovable, porque para esa transición a energías renovables se necesita mucho litio, mucho cobre, cobalto y níquel, y eso está saliendo de Latinoamérica. Esa demanda global por esos minerales está saliendo de países como Chile, Argentina, Bolivia y Perú, donde hay un impacto gigante en los ecosistemas frágiles como son los salares y los territorios indígenas en estas regiones. Entonces, en ese sentido también es lo mismo de pensar energía para qué y hasta qué punto, creciendo o no creciendo, en verdad, hay que analizar todo eso para también ver hasta qué punto vamos a generar otro gran problema de extractivismo en estos países, que muchos de ellos ya tienen extractivismo de combustibles fósiles, pero ahora en pro de la transición y de la renovabilidad del mundo. En ese sentido, hay un estudio muy interesante del RMI, del Rocky Mountain Institute en Estados Unidos, sobre la economía circular de las baterías de litio. Y el RMI dice que el 90% del litio que hay en las baterías se puede recuperar, se puede reciclar con tecnologías específicas, pero se puede recuperar y reciclar. Y eso podría, si lográramos entrar en esa circularidad del litio, podríamos reducir la demanda un 25% para el 2040, y además el mismo estudio de RMI nos dice que ya hay suficientes minerales en circulación para satisfacer la demanda futura de electromovilidad, o sea, de vehículos eléctricos. Ya se han extraído todos los minerales necesarios para eh, seguir avanzando en la electromovilidad que necesita el mundo sin que haya nuevo extractivismo, pero para eso tenemos que pasar a un proceso de circularidad de esos minerales. O sea, las compañías de carros eléctricos y otros alrededor de toda esa cadena de valor también tienen que trabajar la circularidad de todos esos materiales, porque si no, de nuevo, seguimos en un proceso en el que solo estamos creciendo, solo estamos metiendo más carros a las flotillas vehiculares, y no estamos realmente cambiando el sistema, que a la larga es lo que necesitamos. Entonces, bueno, está muy claro para la sociedad civil, para terminar la respuesta a tu pregunta, Javi, está muy claro que lo que se necesita es un cambio sistémico de la economía a nivel mundial, con el enfoque en el cambio energético, pero en realidad es sistémico económico, y que este cambio tiene que empezar porque empecemos a entender mejor la energía, a preguntarnos para qué necesitamos energía, y a que nos sensibilicemos y eduquemos más sobre la prioridad del consumo consciente y del uso eficiente de esa energía. Tradicionalmente no hemos usado eficientemente la energía porque vivimos en una concepción de energía ilimitada y de recursos ilimitados, y pues siempre ha sido que siempre hay más, siempre se construye más, siempre hay más electricidad y más energía para crecer, y por eso la eficiencia energética no es y no ha sido muy popular en el desarrollo industrial del mundo en general. Gracias, Caro. Y bueno, con tu trabajo en acciones de comunicación para contrarrestar la fuerza económica y la narrativa de los combustibles fósiles, además de todo esto que nos has hablado ya como, digamos, los puntos de partida, los hallazgos, ¿verdad? Y con los elementos con los que ustedes están trabajando para poder construir esa narrativa, ¿cuáles dirías que son las principales lecciones aprendidas ya al momento de comunicar? O sea, de realmente entrar en esa conversación, ¿verdad? Que mencionabas antes, que se tiene que tener para poder cambiar el discurso, pero sabiendo que está del otro lado, también como lo mencionaba yo antes, ¿verdad? Esta historia de más, o esta historia de lo que se ha hecho hasta ahora siempre, y que nos permite, o sea, nos genera tal vez algunos puntos ciegos, y que para los intereses de estas industrias es mejor que se mantengan así, ¿verdad? Que se mantengan ocultos. Entonces, ¿cómo se está trabajando eso? ¿Qué lecciones aprendidas tienen ustedes para poder contrarrestar digamos, estos retos? Sí, es muy importante entender que el mundo en general está en un burnout noticioso completo, ¿no? O sea, ahorita hay muchísimo desgaste, muchísima negatividad, están pasando muchas cosas muy preocupantes en el mundo, muy preocupantes en el país, y la narrativa del cambio climático como este
futuro insostenible que se nos viene encima, que no deja de ser verdad, pues es algo que a mucha gente paraliza y que muchas veces genera que la gente no quiera accionar o movilizarse porque es pues muy fuerte o muy pesado, incluso imaginarse lo que verdaderamente le vamos a heredar a nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, en ese sentido, desde la sociedad civil también tenemos muy claro que hay que trabajar desde lo positivo, lo propositivo y la esperanza, aunque estemos trabajando en un tema donde la ciencia y los datos no son esperanzadores. Y en ese sentido hay varios puntos de narrativa muy interesantes, especialmente en la región latinoamericana, y algunas estudios y opiniones consultivas de las Cortes recientemente que nos ayudan muchísimo también a entender hacia dónde tenemos que proponer la comunicación en este sentido. Por un lado está todo este tema de la narrativa de la soberanía y la independencia energética, utilizada por Estados Unidos para decir no dejemos que sea China, pero esa es la manera en que le dan vuelta a la narrativa, pero que desde Latinoamérica puede significar otro montón de cosas, ¿verdad? Tener independencia, tener soberanía energética puede ser muy valioso y apela además a nuestro orgullo como región. En ese sentido, hay un estudio de nuevo de la Agencia Internacional de Energía, que es muy importante mencionar que la Agencia Internacional de Energía fue la agencia de los petroleros toda la vida. O sea, esa fue la agencia que sacaba los datos y los estudios del crecimiento de la industria petrolera hasta que hace más o menos unos 5 o 6 años ya no pudo seguir manteniendo ese discurso porque es una agencia basada en investigación y datos y tuvo que empezar a sacar sus investigaciones sobre una transición y sobre la renovabilidad. Entonces, por eso la Agencia Internacional de Energía es muy usada en general, porque tiene esa validación de que tradicionalmente venía igual de la mano de los petroleros, anunciando todo el crecimiento de esa industria, ¿verdad? Pero bueno, la Agencia Internacional de Energía hace un estudio en el 2023 sobre Latinoamérica. Es el primero y el único que ha hecho sobre Latinoamérica y el Caribe. Y en ese estudio, bueno, habla de que la región tiene energía solar y eólica de alta calidad. Además, como ya lo mencioné, la región tiene grandes reservas de litio, cobre y níquel, que son esenciales para nuevas tecnologías. Pero además, eso es muy interesante porque no pasa en Costa Rica, pero en la región el uso de biocombustibles para el transporte para el transporte terrestre, duplica la media mundial. O sea, en Latinoamérica se está usando mucho biocombustible para el transporte terrestre, que ya nos tiene, digamos, en un punto de avance o de oportunidad en ese sentido. El mismo estudio de la Agencia Internacional dice que la transición energética puede duplicar el crecimiento económico de la región en la próxima década y que hay un gran potencial de interconexión eléctrica entre los países. La CIEPAC, que es la línea de interconexión eléctrica de Centroamérica, es casi única en el mundo, o sea, tiene sus bemoles, tiene sus complicaciones, ¿verdad? Hace unos años tuvimos un apagón por un problema en la CIEPAC en Panamá, eh, o sea, es algo que pues tiene muchas ventajas y muchos problemas, pero que sí va apuntando hacia lo que el mundo necesita, que es esa interconexión y esa regionalidad. En lugar de estarnos viendo de manera globalizada energéticamente, tenemos que vernos como en todo sentido a nivel económico, más en lo local, más en lo regional y en la colaboración entre países. Entonces, eso también es una de las ventajas que ve la Agencia Internacional de Energía y prácticamente dice la agencia, Latinoamérica es la región del mundo que está más cerca de descarbonizarse y que tiene más oportunidad para ser la primera región descarbonizada del mundo. Claro, la Agencia Internacional de Energía lo dice eso diciendo para que después Latinoamérica le siga proviendo de todos los minerales críticos al resto del mundo para descarbonizarse. O sea, sigue teniendo un enfoque colonialista y extractivista, pero no deja de ser
una oportunidad gigante para la región. También menciona que eso es lo más valioso de la región Latinoamérica, o por lo menos así lo pienso yo personalmente, y es que Latinoamérica está muy acostumbrada a la acción social organizada. No en todos los países, pero, y no en todo lado de la misma manera, pero sí somos de tradición de acción social organizada. Y eso es clave para no solo acelerar la transición energética, sino para asegurarse de que se haga con gobernanza compartida y de manera realmente justa y sostenible en el tiempo. Entonces, esta narrativa de Latinoamérica tiene todo para ser independiente energéticamente, que la podríamos traducir a Costa Rica. Costa Rica tiene todo para ser energéticamente independiente o sostenible, y para hacerlo de manera correcta, con una visión social, sin perder el impacto económico y, por sobre todas las cosas, sin tener un impacto ambiental. Y después hay otros dos puntos muy importantes a nivel de narrativa Latinoamérica, bueno, en general en el mundo, pero específicamente para nosotros y para Costa Rica son muy importantes, que son las dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a final de mayo y de la Corte Internacional de Justicia la semana pasada. Estas dos opiniones, las dos tienen que ver con el deber de los estados ante la emergencia climática. En la Corte Internacional de Derechos Humanos lo propone Colombia y Chile, y es muy importante porque la Corte habla y por primera vez plantea el derecho a un clima sano. Ya estaba el derecho a un ambiente sano, eh, pero el derecho a un clima sano es un poco más amplio, porque ya no es solo el ambiente alrededor tuyo, ¿no? No es solo que el río en el que vives esté limpio, que la costa en la que vives esté sana, sino que el clima, que ya no es un tema regional, ni local, ni nacional, sino mundial, esté sano. Y en ese sentido, la Corte establece tres tipos de obligaciones para los gobiernos, para los estados. El respeto, que significa que no hayan retrocesos en políticas ambientales y que se trabaje con la mejor ciencia disponible siempre para todas las decisiones. La cooperación internacional, que en el tema de cambio climático es muy importante, porque los que más estamos sufriendo somos los países que menos impacto tuvimos sobre el calentamiento global, y por lo tanto es indispensable que haya una cooperación internacional, no solo de transferencia de tecnología y financiamiento solidario, pero también que reconozca las deudas históricas entre los países que han sido los grandes emisores y los países que han sido afectados. Y por último, la tercera obligación que pone es la debida diligencia reforzada, que es que hay que evaluar los riesgos climáticos, garantizar participación ciudadana, pero a un nivel más exigente que el que ya se venía trabajando. O sea, una evaluación bien rigurosa de los riesgos y que donde haya siempre participación de las comunidades. Hay una parte muy, muy importante también, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace mucho enfoque en los defensores ambientales y establece que es un derecho de las personas a defender su ambiente. Lamentablemente, Latinoamérica es la región más peligrosa para ser un defensor ambiental en general del mundo. Siguen habiendo casos, constantemente trabajamos con personas que están amenazadas en otros países de la región por defender sus territorios contra los problemas que el carbón les genera, que el petróleo o el gas les genera. Y la Corte hace un hincapié grande en este derecho y en incluir y en perdón, en el deber de los estados de proteger a los defensores ambientales. Eh, También hace mucho énfasis en que los defensores ambientales y la sociedad civil tienen que tener acceso a el conocimiento científico y al conocimiento técnico que manejan los estados para el desarrollo de electricidad y energía en nuestro caso, pero para todos otros tipos de temas que afecten de una u otra manera el clima, o para las acciones climáticas en general que se hagan. Y por último, la Corte Interamericana de Derechos habla de los derechos de la naturaleza, que también es algo muy importante de mencionar, y que va sin duda a generar eh, una ola de litigios en la región para proteger áreas específicas como el sistema arrecifal mesoamericano, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es un sistema de arrecifes que comparten Belice
la península de Yucatán en México y Honduras, y es el segundo sistema de corales más importante del mundo después del australiano. Entonces ahora se van a poder hacer trabajos donde ese sistema arrecifal es sujeto de derechos por ser, según lo que dice la Corte. Y la Corte Internacional de Justicia, en esta opinión consultiva se da porque unos estudiantes de Vanuatu elevan a la ONU su preocupación. Vanuatu es uno de estos primeros países que probablemente desaparecerá, como muchos otros países del Pacífico, de las islas del Pacífico, por el crecimiento del nivel del mar. Es uno de los países más vocales en este momento en el tema de la lucha climática. Y son estudiantes donde de hecho algunos estudiantes de Costa Rica participaron en este proceso y fueron parte de este gran resultado que generó la Corte Internacional de Justicia. Es un hito jurídico global lo que ellos sacaron. La opinión consultiva se dio por unanimidad. Eso no pasaba en décadas en la Corte Internacional de Justicia tampoco. Entonces le da todavía más peso a que no hay otra manera de ver esto que no sea como la opinión lo dice. Eh, y las dos cortes dejan bien claro que estamos en un riesgo universal existencial. O sea, que la crisis climática es un riesgo latente del que nadie se salva y que es producida en gran parte por los combustibles fósiles. Ambas hacen esa acotación muy claramente. Pero muy importante que la Corte Internacional de Justicia dice que estas obligaciones climáticas de los estados forman parte del derecho internacional consuetudinario. O sea, aún los países que no firmaron el Acuerdo de Escazú están sujetos a estas regulaciones a nivel internacional, porque así lo dicta la costumbre del litigio internacional en general. Y lo más importante es que literalmente la Corte Internacional dice que la inacción climática se considera un acto internacionalmente ilícito. O sea, no hacer nada y no trabajar en la mitigación y la adaptación al cambio climático es por sí solo ilegal. Y los estados están obligados a adaptar sus NDCs, sus contribuciones de acuerdo al Acuerdo de París, a no echar para atrás nunca con eso. Incluso la Corte Internacional eh, dice específicamente eh, que todo lo que sea la producción, el consumo, el subsidio y las licencias para combustibles fósiles también se pueden considerar internacionalmente ilícitos bajo esta opinión. O sea, si Costa Rica decide abrir procesos de exploración de petróleo y o gas en el mar o en tierra, eso puede ser llevado a la Corte Internacional de Justicia como un hecho ilícito del gobierno o del Estado costarricense. Entonces, bueno, todo esto tal vez para aterrizar un poco en estas ideas fuerza de Latinoamérica y de la narrativa de cómo dejar atrás los combustibles fósiles, que está esta parte de que tenemos las condiciones para ser líderes en la región en el tema de crisis climática y la crisis de biodiversidad, pero además que el liderazgo de América Latina y el Caribe radica en la capacidad de integrar justicia social, derechos humanos, equidad de género y protección ambiental al mismo tiempo que se promueve el desarrollo económico de manera sostenible, que la cooperación entre los pueblos de Latinoamérica y el Caribe fortalece la resiliencia. Somos una región que compartimos los riesgos climáticos de los huracanes, de las sequías en Centroamérica, por ejemplo, inundaciones, pues que ahora ya no hay país que se salve de eso, ¿verdad? Pero además, un poco a nivel de narrativa también hablando de que estamos en un punto de quiebre ecológico donde salir de los fósiles no es solo una medida climática, es una decisión ética hoy en día e incluso económica de los estados y que por lo tanto apoyar la salida de los fósiles es apoyar preservar la vida en nuestra región y asegurarle un futuro digno a las nuevas generaciones.
Y por último, para cerrar, algo muy importante de Costa Rica principalmente, pero de la región, es que todos estos cambios sistémicos, ya sean energía o a nivel económico en general, tienen que pasar por esa colaboración entre sociedad civil, empresas y Estado. Y eso es algo que Costa Rica sabemos hacer muy bien, que no se da en todos los países latinoamericanos necesariamente. Entonces, bueno, por ahí te lo dejo, Javi. Muchas gracias, Caro. Bueno, importantísimo el repaso de todo lo que nos estabas comentando. Yo creo que, como lo comentábamos la semana pasada, queremos generar esta conciencia, ¿verdad? Despertar conciencias con estos espacios para que se puedan pues, dar procesos también de profundización en los entornos en los que cada uno de nosotros estamos involucrados. Este, mm, mencionabas también ahora, ¿verdad? Con todo el tema de cómo se está generando digamos, los abordajes mediáticos que tienen estos temas. Y la semana pasada, bueno, hace 2 semanas también lo mencionaba Michelle, ¿verdad? Y cómo también las personas están dejando de poner atención a la noticia. Entonces es muy importante hacer estos espacios donde podamos tener conversaciones un poco más amplias para empezar a poner las piezas en su lugar y no perder de vista que realmente es un gran tema y que no es simplemente algo que está siendo ya parte del paisaje, ¿verdad? Sino que es algo que nos tiene que llamar la atención y llamar sobre todo a la acción con este enfoque por ejemplo, como lo mencionaba Martín, de circularidad, con esta propuesta de crecimiento donde vayamos entonces no solo a circular los residuos, ¿verdad? Para generar insumos o materia prima para el mismo sistema en el que estamos hasta ahora inmersos, sino entonces circular también el conocimiento y la riqueza que en él hay, ¿verdad? Lo que mencionabas ahora de cómo la sociedad civil entonces tiene el derecho y los estados tienen el deber de garantizar que tengan acceso a la información completa para poder ser esto o ser partícipes de estos procesos de toma de decisiones, ¿verdad? Y de cooperación y en última instancia de democracia, que es al fin y al cabo todavía la mejor manera en la que podemos nosotros pues resolver las diferencias entre las sociedades modernas. Entonces, te agradezco muchísimo. Nos quedan más o menos 10 o 15 minutos. Les agradezco también a todas las personas que siguen acompañándonos en este webinar y vamos a dar paso a las preguntas para que yo sé que por ahí Martín estuvo contestando algunas, pero creo que también es importante retomar algunas em, para compartirlas con el resto de la audiencia. Eh, Tatiana Jaramillo pregunta, ¿cómo llegó a ser que un producto hiperprocesado con ingredientes de todas partes del mundo sea más barato que lo local? Martín, si estás por ahí, tal vez podés aportar sobre este tema. Aquí estoy. No sé si es una pregunta retórica o un comentario sobre como el estado del mundo, pero bueno, pues en ese nivel estamos, ¿no? Y la realidad es que, bueno, hay ciertos países que ponen subsidios brutales a ciertas producciones que muy a menudo no son sustentables, como por ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea, que subsidian muy, muy ampliamente la carne y todos los productos lácteos y eso hace que los puedan exportar, pero también el trigo y otros productos eh, bueno, al final terminan inundando nuestros mercados. Y así es una locura, es una brutalidad y no tiene sentido, no tiene sentido alguno. Bueno, y el tema de los subsidios además es algo común con el de los combustibles fósiles, ¿verdad? Que en realidad no son industrias tan prósperas como se quiere vender, sino que al fin y al cabo están generando unos costos económicos y financieros para los estados, más allá del impacto ambiental que muy bien Carol nos hacía ahora el repaso. Otra pregunta que tenemos también es cómo lograr garantías para la circularidad de las baterías de litio y en general los materiales que contengan tierras raras. De hecho, en Costa Rica ya hay un poquito avanzado el tema del reciclaje de baterías de litio que lo hace la empresa Fortec. Eh, de nuevo, el tema de la circularidad de los minerales
pasa por coordinaciones entre los sectores y gobernanzas compartidas de los sectores también, o sea, lamentablemente también está atado al cambio sistémico de economía que necesitamos, pero por ejemplo en Costa Rica sería muy valioso que todos los empresarios que están trabajando en temas de electromovilidad, los que están trabajando en temas de energía solar, de generación distribuida, y las empresas que trabajan la tecnología como Fortec, que ya hace este tipo de reciclaje, pudieran plantear estas hojas de ruta, por lo menos internas. A nivel internacional sería lo ideal, o a nivel de región sería lo ideal, pero es un poco más difícil y empezando en Costa Rica, sería un poco como que eso se estableciera como hoja de ruta en conjunto. Sin embargo, pues Costa Rica está en un proceso todavía complejo de modernizar, armonizar, dice el proyecto de ley actual, pero eso pues tiene también sus bemoles, el sistema energético del país. Entonces, realmente, para que lográramos, por lo menos a nivel de Costa Rica, trabajar en esta circularidad de los minerales, lograr que la electromovilidad no venga a ser más problemas, sino que realmente fuera de alguna manera una solución, necesitamos que el Estado se siente a organizar el sector energético, a replantear cómo queremos que ese sector sea, con todos los actores del sector, para que no quede ningún espacio por fuera, entonces con buena participación de los consumidores y no solo de los consumidores energéticos industriales, que ya de por sí tienen obviamente un gran peso sobre esas decisiones. Entonces tendríamos que empezar por establecer este modelo energético que quiere el país y para qué necesitamos esa energía, cómo vamos a plantear ese futuro, cómo va a ser ese mercado eléctrico o energético en general. Nosotros tenemos un mercado eléctrico muy particular, diferente ya al del resto de la región latinoamericana, para bien y para mal, con sus cosas muy buenas, especialmente la socialización de la electricidad. Tenemos nosotros una cobertura eléctrica que casi ningún otro país tiene, pero con sus otros montones de problemas donde las decisiones también han estado muy centralizadas y no siempre en beneficio de todo el país. Entonces, bueno, sé que suena muy utópico, pero para lograr eso, uno presionar a las empresas del sector a que estén anuentes a participar de estos cambios y a plantear economía circular para sus procesos, y dos, presionar al Estado costarricense que se tome en serio eh, este desarrollo de qué tipo de sector energético eléctrico queremos para Costa Rica. Muchas gracias, Caro. Martín, no sé si quieres aportar algo más. Creo que está muy bien dicho. No sé si queremos más bien avanzar con una última pregunta, otra pregunta de algún participante aquí. Claro, sí, muchas gracias. También en el chat estamos preguntando para si no están siguiendo la conversación en el chat sobre qué otros temas les gustaría que abordáramos en un próximo espacio como estos. Entonces, ojalá que todos o la mayoría de ustedes puedan dejarnos sus comentarios. Nos interesa mucho saber para también poder continuar este proceso de conversaciones, ¿verdad? Y de generar espacios de discusión y de capacitación sobre temas relacionados con esta transición y esta ambición que tenemos de ir de la sostenibilidad a la regeneración. Entonces, todas las sugerencias van a ser muy bienvenidas y las tomaremos en cuenta para futuras actividades. Hay otra pregunta que ya se comentó un poco en el chat, pero creo que es importante retomarla y tal vez con eso podemos cerrar. Y es que Licidia María Rojas dice, ¿cómo liberarse del sistema de exigencia productiva que nos hace no tener tiempo ni para cocinar? Eh, no sé si Caro, Martín, desde su experiencia y desde lo que han también ido conociendo en los proyectos en los que han estado involucrados, ¿tienen alguna idea sobre esto? Y si no, también a mí me gustaría aportar un poco. Sí, bueno, si alguien tiene una solución mágica para liberarse del sistema de exigencia productiva, yo soy la primera en querer saberla, pero sí creo que hay algunos ejemplos muy interesantes del trabajo que se hace en la región y en Latinoamérica, donde hay mucho trabajo local,
mucho trabajo comunitario, mucho trabajo en pequeño y como que a veces no le prestamos suficiente atención al valor de eso. Y es a través de las comunidades que se van cambiando los sistemas. Obviamente necesitamos un cambio a nivel de Estado, después necesitamos un cambio a nivel mundial, pero en muchos casos y en muchos sectores ese cambio puede empezar por una percepción local, por una percepción comunitaria, por una percepción interna de una empresa, o sea, una empresa que es consciente de que no se puede trabajar en ese sistema de exigencia, que obviamente la empresa vive en ese sistema y trabaja en ese sistema de exigencia, pero puede empezar a trabajar el cambio a lo interno, con sus colaboradores, con la percepción, con la conversación al respecto. Entonces, bueno, nada más quería dejar, creo que esa nota importante del trabajo chiquitito y de hormiga en grupos pequeños que igual hay que hacer y que es igual de valioso que, pues, que el trabajo estatal o político en general. Gracias, Caro. Martín, si quieres añadir algo sobre esto o hacer un cierre, sé que ya te tienes que retirar, entonces te agradecemos de nuevo tu participación y te damos este espacio para cerrar. Gracias. Bueno, yo creo que es clave lo que acaba de decir Carolina sobre sí, hay pequeñas acciones en todas partes y una estadística que a mí me parece increíble, o bueno, varias estadísticas, son encuestas en donde se les pide a la gente que, por ejemplo, si prefieren que su gobierno se enfoque en crecimiento económico o en temas sociales o ambientales. Y últimamente en los países de la OECD y en varias otras regiones la gente comienza a responder, no, yo prefiero enfocarme en temas sociales y ambientales que en crecimiento económico. Prefieren una transición ecológica basada en realmente una vida más simple, más conectada con la naturaleza y con nuestras comunidades. Todos estos principios de crecimiento realmente y de colonialidad se han convertido en la visión que la gente prefiere. O sea, quizás no lo nombran como de crecimiento de colonialidad, pero es lo que nosotros queremos. Y yo creo que la humanidad en fondo sabe que el consumo excesivo y el materialismo no nos va a llevar a la felicidad. O sea, ya no nos estamos comiendo el cuento y además sabemos que están destruyendo el planeta. Entonces, yo creo que es muy... Eh, Sí, da mucha inspiración, o sea, el hecho que esto ha sucedido, que la gente ya ha como que despertado, y lo que no veo es como partidos políticos tomando esto y haciendo una propuesta que va más allá de eso y realmente tomándose en serio la necesidad de un cambio en cada área. Yo creo que para ir más allá del productivismo, es obvio que una de las luchas principales que cualquier partido que realmente se pretende ser transformador y ecologista tiene que tener es exigir una jornada laboral de mínimo 35 horas, pero realmente 32 sería más relevante para que tengamos el tiempo justamente de trabajar en todas estas tareas comunitarias, podamos cosechar nuestros propios vegetales, participar en sistemas comunitarios de compostaje, participar en la reparación de nuestros propios productos, en cafés de reparación, compartir recursos, participar en tantas ONGs y acciones locales que son increíbles y que nacen por todas partes y por amor que tenemos a nuestras comunidades y nuestros ecosistemas, pero no nos da el tiempo y la gente que más está implicada muy a menudo es la que más está como en burnout total porque queremos hacer mil cosas pues y no nos da el tiempo. Entonces, realmente necesitamos reducir la carga laboral, es básico y apoyar con sistemas universales, por ejemplo, de acceso a la salud pública o la educación pública, pues nos liberan la necesidad de trabajar tanto para, por ejemplo, acceder a una salud que se respeta, a una educación que se respeta, o el transporte público gratis en una ciudad y de calidad. Son todas estas provisiones públicas gratuitas, universales, que se puede llamar Universal Basic Services en inglés, pues ayudan a liberar tiempo de trabajo para que no tengamos que trabajar para estas cosas básicas y podamos como dedicar nuestras vidas a cosas comunitarias y otras tareas.
Por ejemplo, ahora en Francia hay una lucha para una seguridad social de la alimentación. Quiere decir que todo el mundo recibiría un voucher de un valor X que permita como vivir y obtener todos los vegetales localmente producidos de forma agroecológica y vivir. O sea, básicamente nadie moriría de hambre y todo el mundo viviría muy sano porque todo el mundo tendría acceso universal a vegetales y productos locales. Esa seguridad alimentaria de la alimentación yo creo que una lucha muy valiosa, como la lucha para las 32 horas, por ejemplo. Y nada, todo lo que tenemos ahora, hasta las 40 horas de trabajo, que nos parecen mucho y que son demasiadas, fueron ganadas por lucha, por sudor, por nuestros abuelos que lo exigieron. Entonces, no hay que parar. Creo que ahorita estamos en una fase donde casi como que regresamos, o sea, estamos yendo hacia atrás en términos de cosas que ya ganamos en algún punto. O sea, la educación pública se está siendo desfinanciada en todas partes, igual con la salud, eh, se está privatizando todos los servicios públicos. Pues no, tenemos que no solo exigir que no se privatice, que no se destruyan nuestras presiones y nuestros servicios sociales, pero además de exigir muchos más, y hay que reorganizarse y que actuar más allá con los movimientos sociales y laborales y sindicales, para generar realmente un frente común con la juventud, con las luchas climáticas, con los pueblos indígenas. Y tenemos tanta fuerza social, tanta, realmente, tanta energía que yo creo que eso es lo que me da esperanza. Muchísimas gracias, Martín. Sí, y yo creo que también esto que mencionabas, ¿verdad? Bueno, lo hablábamos antes sobre repensar y regenerar las relaciones laborales con estos modelos cooperativos o de la economía social y en general todo lo que sea procesos asociativos, o sea, procesos de reconstrucción del tejido social en los diferentes entornos en los que vivimos, con nuestras familias, con nuestras comunidades, en nuestro entorno laboral, más allá de que la empresa sea o no un modelo cooperativo, pero buscar esos espacios, o sea, volver a conectar con las personas, volver a compartir estos espacios de conversación y de intereses en común para impulsar esos cambios es muy importante. De hecho, es probablemente de lo que más impacto pueda tener para generar lo que hablábamos antes, ¿verdad? Cambiar la orientación de la balanza, darle vuelta a la conversación y poder entonces dirigirnos en un círculo virtuoso que nos permita ahora sí sumar más voluntades y más conciencias en ese camino de la regeneración, del decrecimiento y de una economía circular justa, inclusiva, como lo hemos hablado aquí, ¿verdad? Y obviamente descarbonizada también relacionado con lo que estaba mencionando Carolina. Este, Hay muchas cosas que podemos hacer, y que empiezan a tener un impacto desde nosotros mismos, pero siempre con esa intención de impactar en lo mayor, ¿verdad? En lo macro, porque es de esa manera, pues, podremos generar una cascada, por así decirlo, de acciones que beneficien también a quienes no tienen ni siquiera el tiempo para ponerse a pensar, o las condiciones de vida para ponerse a pensar en esto, ¿verdad? Porque tienen que pensar en si van a poder tener un plato de comida ese día o dónde van a poder refugiarse de las emergencias climáticas y de todos los temas, por ejemplo, de migración climática y demás que todavía ni siquiera hemos llegado a abordar en estos espacios. Em, las empresas, ojalá que las que tengan la posibilidad, y yo creo que en realidad si todas con convicción hacen los análisis a nivel interno, van a darse cuenta de que sí, que tienen la posibilidad y simplemente tienen que tomar la decisión. Ojalá den ese paso más allá de lo establecido por las legislaciones locales. Y en el caso de Próxima, de hecho, somos un ejemplo porque hace ya 2 años, si no me equivoco, si no me falla la memoria, tomamos la decisión de impulsar una jornada con menor cantidad de horas en el equipo, pero justamente asociado a una invitación a vincularnos con nuestras comunidades, a desarrollar nuevas capacidades que impliquen esta conexión con las personas, que impliquen la conexión con la naturaleza, que nos generen incluso, digamos, capacidad de resiliencia ante la emergencia climática para la seguridad alimentaria, que aprendamos
a cultivar nuestros propios alimentos, que aprendamos a preparar la comida, a generar otro tipo de habilidades manuales para oficios que nos permitan también trascender no solo ya los esquemas, digamos, de generación de valor con los que estamos involucrados en nuestro día a día laboral, ¿verdad? Y con los que la economía tradicional y el sistema actual premia a, digamos, las personas que tengan más capacidades o más desarrollo en estos enfoques tal vez más tecnicistas, ¿verdad? Y entusiastas, tecnocentristas, como también Martín lo mencionaba. Entonces, realmente que es un reto enorme. Les agradecemos mucho, Martín, Carolina, por su tiempo y por su conocimiento, ¿verdad? Por compartir ese conocimiento, por inspirar también a muchas de las personas que nos han acompañado hoy y a todas las personas que han estado o que verán este webinar en diferido después en nuestro canal de YouTube. Les invitamos también a seguir involucrándose en estos temas, a despertar esa curiosidad y esa incomodidad ante lo que tal vez nos ha parecido que no está tan bien, pero no hemos podido hacer una pausa para darnos cuenta de en dónde es que está el problema. Muchísimas gracias. También esperamos encontrarnos en una futura edición y les estaremos avisando a través de nuestras redes y canales de comunicación para que nos puedan acompañar en esta serie de webinars de la sostenibilidad a la